Seguramente muchos de ustedes estén confundidos y no entiendan por qué se dice que en el pasado no había capitalismo si se supone que los comerciantes y el dinero existen desde hace miles de años. Se suele decir muy a menudo que el capitalismo se inventó a finales del siglo XVIII, pero he notado que la gente realmente no entiende por qué se dice eso, si el comercio lleva existiendo toda la vida. Y la verdad es que no los culpo por no entenderlo, ya que la mayoría de los profesores de los colegios, seamos sinceros, son bastante mediocres, usan palabras muy complicadas y dan muchos rodeos, y lo que termina pasando es que la gente no se entera de un carajo, posiblemente porque ni siquiera el profesor sepa lo que supuestamente está explicando. Es por eso que he decidido hacer este video explicando qué demonios es el capitalismo y por qué antes del siglo XVIII no había capitalismo por mucho que ya existiera el comercio, en las palabras más simples que me sea posible. Verán, en términos muy sencillos, para que haya capitalismo debe haber propiedad privada y trabajo asalariado. Así de simple. ¿Qué significa esto? Básicamente que tú, a cambio de ofrecer un servicio, a cambio de ofrecer tu trabajo, te paguen con dinero, y ese dinero tú lo puedas usar para comprar cosas que sean de tu propiedad y de nadie más. Eso es el capitalismo, así de sencillo. Ahora, tú te estarás preguntando, ok, pero entonces en el pasado la gente no recibía dinero a cambio de su trabajo y no podía comprar bienes privados con ese dinero? ¿Signo de pregunta? Y la respuesta es no. En el pasado no funcionaba así. Te voy a poner el ejemplo del feudalismo. En el feudalismo la gente trabajaba para unos señores feudales o gente de la nobleza, que vendrían a ser más o menos el 0,1% de la población. La gente trabajaba para estas personas poderosas, pero no les pagaban con dinero, y en caso de recibir dinero, la verdad es que recibían muy poco, y pues no vivían de ello, evidentemente. Ahora, pero si no les pagaban dinero, entonces esa gente ¿cómo hacía para sobrevivir?, te estarás preguntando. Y la respuesta es muy simple: los poderosos le pagaban con comida y con techo donde dormir a los trabajadores. A los trabajadores se les llamaba siervos, o si tenías muy mala suerte, esclavo. Este grupo, entre siervos y esclavos, conformaban el 99% de la población y no tenían propiedad privada, es decir, sus cosas no eran realmente suyas, sino que realmente eran del señor feudal o del noble de turno. Sobra decir que este 99% de la población era ridículamente pobre, y durante toda la historia de la humanidad fueron ridículamente pobres sin ninguna excepción. Prácticamente la gente, cuando habla de historia antigua, están hablando del 0,1% de la población rica, porque el resto de la población llevaba valiendo verga prácticamente toda la historia de la humanidad. Es por eso que me parece tan ridículo todo lo de los nazis y los fascistas, porque ellos idealizan mucho el mundo antiguo y no se dan cuenta que el mundo antiguo era horrible y el 99% de la gente era pobre, miserable, no podía comerciar y no tenía propiedad privada, o al menos no demasiada. Esto cambió a finales del siglo XVIII, en la Revolución Industrial. Por primera vez en la historia, este 99% de la población estaba trabajando de forma asalariada, es decir, les estaban pagando su trabajo con dinero. Y además de eso, esta gente por primera vez en la historia pudo usar ese dinero para comprar propiedad privada, es decir, cosas que les pertenecieran a ellos y solo a ellos, sin tener que responderle a nadie. Esta es la razón por la que se dice que en el pasado no había capitalismo y el capitalismo se inventó en el siglo XVIII, ya que a partir de esa época la gente empezaría a recibir dinero a cambio de su trabajo y podrían comprar propiedad privada, cosa que antes en ninguna época de la humanidad había sido así. El capitalismo fue un sistema brutalmente exitoso. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, este 99% de la gente pudo salir de la pobreza y mejorar su condición de vida. El capitalismo fue tan exitoso que incluso los pobres en el capitalismo empezaban a vivir mejor que muchos nobles del pasado. Literalmente, el capitalismo es el único sistema económico que ha funcionado en toda la historia de la humanidad, y es el único sistema que permite sacar a la gente de la pobreza. Pero bueno, ya saben que a la gente no le gusta la felicidad de los demás, y apareció un señor llamado Karl Marx.
al cual no le gustó todo esto. Karl Marx era un viejo estúpido que quería volver al sistema anterior que nunca en miles de años había funcionado. Karl Marx, al ser una persona profundamente retrasada, pensaba que el capitalismo era malvado y que debíamos volver a como estábamos antes, cuando no existía propiedad privada y no existía trabajo asalariado. Karl Marx llamó a esta tontería que él proponía y que nunca en la historia había funcionado socialismo, vendiéndolo como si fuera una idea nueva e innovadora, cuando en la realidad era la misma mierda de siempre que nunca en la historia de la humanidad había funcionado. Lastimosamente, las ideas estúpidas de Karl Marx lograron convencer a millones de personas, y hoy en día estamos destruyendo el capitalismo, el único sistema económico que funciona y que saca a la gente de la pobreza. Hoy en día, la gente quiere volver a ser socialista por el lavado de cerebro y nos hemos dejado coger por los gobernantes. Hoy en día somos tan estúpidos que literalmente el gobierno te roba el 80% de tu dinero en impuestos todos los meses. Pronto te robarán el 90% de tu dinero en impuestos, luego el 95%, luego el 99% y luego directamente te robarán el 100% de tu dinero y volverán a pagarte con comida y un lugar donde dormir, como se hacía en el pasado, donde el 99% de la población estaba bien jodida. Eso es lo que promueve Karl Marx. No es nada nuevo, es lo que siempre existió y nunca funcionó. Literalmente, ser socialista es ser retrógrada, es querer volver a un sistema que durante miles de años se intentó y se intentó, pero nunca logró funcionar y nunca logró sacar a la gente de la pobreza. El 99% de la gente estaba jodidísima. Es por eso que debemos defender el capitalismo y entender que nuestro enemigo es el Estado. Si no protegemos el capitalismo, eventualmente todo el planeta Tierra será como Cuba o Venezuela, si no es que algo incluso peor.